poco introducción a la teosofía, lo que la teosofía contiene para que el ser humano podamos hacer nuestro proceso, vamos a decir, ¿no? Pero antes me gustaría plantear una pregunta. Si yo digo que este es un taller religioso, así tal como suena, religioso, ¿qué reacción provoca esta afirmación en cada uno de nosotros? Si yo digo que este es un taller religioso. Porque la pregunta, a ver, nadie tiene que contestar, si alguien quiere decir algo, que lo diga. Pero de entrada dice, esto es un taller religioso. ¿Qué nos plantea a nosotros? Se nos mueve la fibra, saldríamos corriendo, esto no me gusta, yo pensaba que era otra cosa. Simplemente porque es que el lenguaje sabemos que es muy importante. Y el lenguaje puede ser, y de hecho es, la primera puerta, entre comillas, que debemos atravesar si realmente podemos o queremos descubrir algo más. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Yo desde mi tranquilidad digo que no es un taller religioso. Si se dice religioso, uno que piensa, dos líneas, no vamos a abrir un debate, simplemente si yo digo, es religioso, sí. Pues como religioso viene de religar y que volver a unir, pues es algo que volver a unir con todo. Ahora estamos en una corriente de separación. Me lo ha quitado. No, es una broma. No, esa es la esencia. Es decir, no es nuevo, evidentemente, todos lo sabemos, pero bueno, a veces, muchas veces, de manera inconsciente, tenemos guardadas ahí ciertas respuestas o ciertos mecanismos, porque esto es lo que nos impide dar el paso, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, si uno se mete en Internet y en estas cosas en Google, hay muchísimas cosas en las cuales están apuntadas todas en el, vamos a decir, en la New Way, la nueva era, en este tipo de cosas que lo digo con todo respeto, pero es un poco light, en el sentido de que toman de la fuente las antiguas enseñanzas, porque nada hay nuevo. Lo que hacen los grandes seres es simplemente, si acaso, es reformar, que es mucho, reformar y darle una nueva enfoque para la época moderna, pero lo que se ve muchas veces en los grupos no, yo no me comprometo, no, yo no quiero estar en ningún sitio porque no es necesario. Y yo quiero ir un poco a esa esencia, a ese meollo. Es decir, la religión viene del latín religare, y eso quiere decir, la etimología nos lleva a que el ser humano está fragmentado, está dividido, y que las antiguas enseñanzas de siempre han pretendido una sola cosa: volver a unir al ser humano con lo que es decir, lo externo con lo interno, de alguna forma, tomar una sola conciencia, y que esa conciencia sea la de, como dice la meditación, de la que soy realmente. Porque si las emociones cambian, si los pensamientos cambian, si las sensaciones cambian, entonces ¿quién soy yo? Si cuando era pequeño de una manera, si cuando era adolescente era de otra, si cuando era un poco más adulto de otra y ahora soy de otra, tengo un problema serio. ¿Con quién me identifico? Entonces, me parece interesante, por eso planteaba un poco esa pregunta un poco a modo de introducción, porque muchas veces decimos, lo religioso, y lo identificamos con el dogma. Claro. Para mí era lo primero, dogmas. Claro. Dogma, creencia ciega, fe ciega, no hagas nada que ya lo hago yo por ti. Todo eso es como lo de la cueva de Platón, la caverna de Platón. Es decir, vemos una sombra, la tomamos por realidades y pensamos que esas realidades son buenas. Tampoco voy a decir que sean malas, ¿vale? Pero lo que sí tenemos que tener claro es que fuera de la caverna hay un sol radiante y que por ahí transitan muchos seres. Y si ellos transitan, yo como alma que soy, también. Entonces, pero para eso hay que atreverse, hay que romper un poco ese condicionamiento de que la religión no está en manos de varios grupos, de un grupo, de varios grupos. La religión es otro tipo de cosas, como hemos estado viendo, ¿no? Y en el anterior taller estuvimos bajando y trabajando un poco esa idea de la que hablaba Ramana Maharshi con su indagación, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Es decir, va en la misma dirección.
La pregunta es, ¿quién soy? ¿Qué soy? Entonces, el debate siempre está un poco en que buscamos salir de nuestros atolladeros diarios, vamos a decir, de nuestros problemas, de nuestra infelicidad, porque esencialmente todo el mundo buscamos cosas por el estilo, estabilidad, felicidad, estar bien, pero claro, lo planteamos desde ángulos que llegado el momento ya no son los correctos, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? De esto estuvimos hablando en el anterior taller, ¿no? Entonces, respecto a quién soy y qué soy, hay tres proposiciones fundamentales que aparecen en la doctrina secreta de H.P. Blavatsky, ¿no? Que dan por lo menos un apunto, y que ya estuvimos hablando en el primer taller. Dan una idea de por dónde van las cosas, ¿no? Dice, Blavatsky define en su libro La doctrina secreta tres pensamientos o tres postulados esenciales. Uno, un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable. Es decir, hay un principio que está detrás de todo lo que está manifestado. Hay algo que es eterno. Hay algo que no se puede ver ni se puede especular, ¿no? Dice, sobre el cual toda especulación es imposible, ya que trasciende el poder de la concepción humana y solo puede ser empequeñecido por cualquier expresión humana o comparación. Una realidad absoluta que antecede a todo ser manifestado y condicionado. Es decir, antes de que exista el universo y después existiendo, hay algo que está más allá. Hay algo que existe en sí mismo, pero que no puede ser explicado, ni se puede especular, ni se puede definir. Pero que, de alguna forma, al igual que sabemos y somos conscientes de alguna manera de que como almas o como cuerpo físico, el cuerpo físico no es solamente lo que existe, sino que hay algo más. Evidentemente uno no lo puede ver o decir así tal cual, ¿no? Pues el principio del universo es algo por el estilo, ¿no? En la enseñanza del Tao dice, el Tao que puede ser explicado o hablado no es el verdadero Tao. O sea, que da por sentado de que antes de ese Tao hay algo que la teología le llama, o Blavatsky le conoce como lo absoluto, es anterior a cualquier manifestación. El segundo postulado afirma la eternidad del universo en su totalidad, como plano ilimitado, periódicamente el campo de acción de innumerables universos incesantemente manifestándose y desapareciendo, llamado las estrellas que se manifiestan y la chispa de eternidad. Es decir, hay una eternidad en el universo. La eternidad del universo, es decir, que no hay límites, no hay algo que empiece, algo que acabe, sino algo cíclico, algo, vamos a decir, circular, no recto, no aquí empieza, aquí termina y se terminó todo, sino que es algo innumerable. Si queréis decir alguna cosa o preguntar alguna cosa, como siempre, ¿vale? Y el último sería la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal. Esto es muy interesante, porque nos está afirmando que somos reflejos de ese alma suprema universal. Es decir, que el ser humano, como perteneciente al universo, como parte del universo, no es algo que sea diferente al universo, sino que el ser humano está dotado de esos principios eternos e inmanifestados. Que en diferentes religiones, y ahí es donde a veces nos chirrían los dientes, pues se les puede llamar de diferentes nombres. Pero si somos capaces de quitar eso y ver la existencia por sí misma de algo eterno, que en el fondo es lo que busca el ser humano, es el gran anhelo. Entonces estaremos viendo que la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal es un hecho, ¿no? Esta última, un aspecto de la raíz desconocida, es decir, a su vez, este alma suprema es un aspecto de aquello que está más allá de la manifestación, de lo absoluto. Yo sé que esto es un poco abstracto, ¿no? Pero me parece que es esencial porque da base a la posibilidad de que el ser humano entre
en relación con esos elementos para procesar todo el cambio, ¿no? Y sigue y continúa el postulado. Y el peregrinaje obligatorio para cada alma, una chispa de la primera, a través de todo el ciclo de encarnaciones o necesidad, de acuerdo con la ley cíclica y kármica durante todo el término. Es decir, aquí entra la idea o el concepto de la ley karma, reencarnación. Es decir, hay un proceso cíclico para cada alma, para todas las almas. Al igual lo es para el universo. El universo no aparece por primera vez, ni las almas aparecen por primera vez. No existe tal cosa como una creación de la nada. La ciencia ni siquiera plantea eso. Es decir, la ciencia actualmente habla del universo como que viene generado de causas que desconocen, pero viene precedida de causas. No aparece de la nada, porque eso es que no se sostiene por ningún sentido. Al igual ocurre con el ser humano, con el alma. Entonces, esos tres postulados me parecen esenciales, por lo menos tenerlo en la base de la imaginación, de la ideación, del ideal, porque es la base que sustenta, es la fuerza que sustenta o que da al trabajo que uno puede dar en su vida. Si todo lo que está alrededor cambia y deja de tener sentido, entonces, ¿qué es lo que tiene sentido? ¿Qué es lo que no cambia? No que se tenga que agarrar uno por necesidad a algo, sino que realmente uno, el trabajo se tiene que apoyar en ideas universales o en reglas generales que apoyen o sostengan esta idea, ¿no? Y luego este esquema que ya lo he presentado varias veces en cada una de las charlas, ¿no? Que sería un poco esos tres postulados, ¿no? Es decir, vemos el logo, que es la tríada, el alma suprema, pues de alguna forma, de la cual parten las almas, es un esquema de evolución del alma. En el descenso que es conocido como Pravriti, que se ve aquí a la izquierda, el alma en su descenso por los diferentes planos de conciencia, bueno, hasta que llega al mineral, vegetal, al animal, hasta que alcanza la etapa humana. Pero en la etapa humana, en la individualización, ahí no acaba el proceso. Todos conocemos y sabemos de grandes seres que han continuado el proceso evolutivo y han dado el salto más allá. Pero mientras tanto, permanecemos durante un periodo de tiempo en la etapa humana, en el ciclo de reencarnación, naciendo, desapareciendo, naciendo, desapareciendo, hasta que en algún momento, en ese sendero que es conocido como Nibriti, ¿no? Alcanzamos un tipo de conciencia y salimos de ese ciclo. Pero, bueno, eso sería un poco... ¿El logo qué significa? El logo, bueno, el logo es conocido, es el verbo. Vamos a decir, la palabra, el logo es verbo, es la palabra, es un término sánscrito, ¿me entiendes? Que está representando de alguna forma esa divinidad, esa conciencia, ¿me entiendes? Al principio era el verbo, ¿no? Claro, es esa conciencia que viene representada en todas las religiones como algo trino, como una trinidad, ¿me entiendes? Entonces, es un nombre. Pero bueno. En palabras simples, la visión teosófica sobre la vida podría describirse como unidad en la diversidad. La ilimitada unidad se expresa igualmente a sí misma en una infinita variedad. Es decir, la unidad se manifiesta en la diversidad, en todas las formas, como hemos visto en este esquema. En este esquema, pues en los minerales, en los vegetales, en los animales y en la etapa humana. Evidentemente, por encima de la etapa humana hay otras etapas, pero anterior al mineral también hay otras etapas. Pero no entramos en ninguna de ellas porque tampoco es el tema de ahora, ¿no? Pero que la unidad se manifiesta en el universo en la diversidad. Pero sin embargo nos quedamos con que las formas parecen son las reales y son las que nos dan seguridad, ¿no? Al llegar a ser por sí mismo, se refiere al hecho de que cada ser es único y por lo tanto el portador de eso que es eterno en nosotros.
Todos somos diferentes, todos observamos y experimentamos las cosas de forma particular. Vemos las cosas en situaciones desde un punto de vista distinto y tenemos diferentes experiencias. Organizamos nuestra vida a nuestro propio modo, establecemos nuestras propias metas y hallamos la forma propia de alcanzarlas. No existen dos personas con el mismo carácter. Es decir, esa unidad, expresándose en la diversidad, ofrece toda esa gama, toda esa gama infinita de posibilidades diferentes. Todas las personas no pensamos igual, todas las personas no reaccionamos igual, todas las personas no amamos igual. Compartimos, pero nadie es igual a nadie. Lo que es para una persona, vamos a decir, una acción, no una acción correcta, sino una forma de trabajar correcta, idónea, para otra persona porque posee otro carácter, ya cambia. Es decir, esa es la gran dificultad de ver en la vida. Pretendemos la igualdad desde un punto de vista y no es del todo correcto, porque nuestros hijos no son iguales a los padres, como nosotros no hemos sido iguales a los nuestros. Ni dos gemelos son iguales, por mucho que compartan todas las cosas que comparten. Pueden ser gemelos, pueden compartir infinidad de cosas, pero son diferentes. No digamos ya los mellizos, o los hermanos. Es decir, no somos iguales. Esencialmente somos uno, pero es que la unidad se expresa de una manera, pero a lo largo de las encarnaciones, los matices que le va dando el alma a esa esencia es lo que va dotándole de unas características particulares. Unas personas pueden ser devocionales, otras personas pueden ser de conocimiento, vamos a decir, en la sabiduría, otras personas pueden ser de carácter práctico en el sentido de salir a la calle y hacer cosas por los demás. O sea, hay infinidad de gamas de colores, infinidad de formas. Entonces, todo ese tipo de historias hay que verlas. Es decir, el hombre y la mujer, ahora que está tan boba eso, podemos ser diferentes. Claro que somos diferentes, muchísimo, pero somos iguales. No, somos. Bueno, las mujeres son más guapas que nosotros. Yo le dije a un amigo de que para mí la mujer era lo mejor del mundo. Y me dice, no, somos iguales. Le digo, no, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero si las mujeres gobernaran en el mundo no habría guerra. ¿Por qué? Porque serían incapaces de mandar a sus hijos a la muerte. Bueno, hay de todo, perdona que... Bueno, por regla general. A Thatcher y compañía... En la mayor parte de las mujeres... Sí, pero ella no mandaba a su hijo. De todas maneras, la diversidad no solamente se manifiesta entre las personas que seamos diferentes, la diversidad se manifiesta en los diferentes reinos. En todo. Y detrás de todos los reinos está la unidad. Sí, yo me focalizo la idea en la etapa humana porque es en la que nos encontramos, porque muchas veces nos resulta más fácil ver eso en los animales, en los minerales y en los vegetales, más que en los seres humanos. Porque en el fondo muchas veces lo que prevalece... O sea, sí, entendemos que todos somos iguales, pero cuando estamos en disposición de, queremos que el otro sea igual que yo, o que piense igual que yo. Yo creo la igualdad tanto en origen como en destino. Luego, entre medias, cada uno va por donde quiere o hace lo que quiere, pero según si tú ves ese cuadro anterior que has enseñado, esa imagen, salimos, hacemos una serie unos ciclos y volvemos otra vez. En eso yo creo que somos todos iguales, en la evolución del alma, en esos ciclos que aquí nos presentas, que bueno, yo no conozco los nombres, pero bueno, que sí, que me puedo identificar con ello. Luego cada uno como se manifieste, si uno tiene cuernos o otro tiene orejas grandes o yo qué sé, cada uno. Pero la evolución, el primer día sí me paré un poquito más y iremos entrando en otro momento más detallado sobre el tema, ¿no? En el momento del proceso de la manifestación de la expansión del universo, he conocido Kraviti porque en ese descenso el alma, que teosóficamente hablando puede ser Atma Buddhimanas o Atma Buddhi o simplemente Atma, dependiendo, no, simplemente es una pequeña referencia, pero dependiendo. Pero bueno, el alma humana, Atma Buddhimanas, y lo que encarna es mana,
En el descenso, es decir, vamos a decir, en el de expansión, ¿no? Como la respiración, en el de expansión, se va rodeando del plano de materia de diferentes planos, hasta que llega al mineral. Cuando llega al mineral, ¿no? Cuando llega, realmente donde toma conexión es ya en el ser humano, a través de la mente, pero mientras tanto va dotándose de diferentes energías y elementos de los diferentes reinos. En el mineral va dándole fuerza a la semilla de la energía. ¿De qué nos dotan los minerales? Ciertos minerales, unos más que otros. De energía. Nos rodeamos de minerales, de piedras preciosas, porque precisamente lo que tienen es energía. Dependiendo cuál sea, pues tiene más, ¿no? En el vegetal ya empieza la semilla del deseo. Porque ya no se puede negar, eso está contrastado científicamente. Las plantas tienen un tipo de sentimiento, reaccionan de una forma a los sentimientos. En el animal empiezan las semillas de lo que es la mente. Todos sabemos. A veces ve un animal y dice, oh, si es que parece que tiene esta mente. O sea, ya no es tanto el deseo que lo tienen, pero ya lo tienen activado y ahora están en la mente, activando la mente, las semillas de la mente. Hay algunos animales más que otros, ¿no? Son delfines, etcétera. Se ve esto un poco más. Y cuando alcanzamos la etapa humana, dice la teosofía, hacia la tercera raza raíz, es donde ya la mente empieza a ser activa. Evidentemente, como ya hay diferencias, ahí es donde se expresa de que hay una gran diversidad dentro de todos los seres humanos, aunque todos tenemos la mente, pero vamos a decir, todos los seres humanos no tienen el mismo nivel de desarrollo. No hablo de cerebro, de capacidad de estudio, hablo de evolución de alma, ¿vale? No estoy hablando de otras capacidades. Entonces, a esta etapa, el ser humano está activando las semillas de la mente, pero no está despierta, en algunos más que en otros, pero está en ese proceso. Pero ahí no acaba el ciclo y el ciclo. Entonces, en cada uno de estos recorridos, que duran eones de tiempo, el alma se va dotando de, vamos a decir, de unos colores, de unos tonos, que son lo que le da esas características de lo que hablamos muchas veces, ¿no? Es que todas las personas pues, tienen más emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada alma va desarrollando o va activando cierto tipo de carácter. Y eso no quiere decir que sea definitivo, simplemente forma parte del proceso evolutivo del alma. Este sería un esquema también sobre la constitución centenaria del ser humano, visto desde la visión teosófica, es decir, se habla de la constitución centenaria, ¿no? Cuerpo físico, en el cual hay materia etérica y materia densa. Eso es algo que ya está súper, vamos a decir, demostrado. Emociones, la mente, como dividida en dos partes, aunque a nivel de plano no es, pero a nivel de ser humano, aquí esta función en el cual está la mente inferior, que son los pensamientos concretos, los pensamientos en el que están conectados con las pasiones y con los deseos. Y luego la mente superior, que son los pensamientos abstractos, de los cuales Platón habla muchísimo. Y es donde están los grandes ideales y están los arquetipos, las ideas arquetípicas, ¿no? Y estamos en ello, estamos en esta fase, vamos a decir, mental, ¿no? Aunque podamos estar más abajo que para arriba, pero bueno, ahí andamos. Pero, y de los otros planos, bueno, se hablan, pero todavía el ser humano por evolución ahí no ha llegado, ¿no? Entonces, la unidad se manifiesta como chispa divina en el ser humano, pero evidentemente el físico, el emocional y el mental cambia vida tras vida. El mental inferior va cambiando vida tras vida. Somos diferentes en cada encarnación, somos diferentes, porque vamos generando y vamos plantando nuestras semillas. Entonces, vida tras vida vamos cambiando los elementos. Entonces, esto es lo que nos hace percibir esas sensaciones de que somos, si nos identificamos con todos estos elementos, pues que somos esos elementos, y es lo que nos puede hacer superior o no a otras personas y al resto de las cosas, ¿no? Pero en el fondo, es decir, lo que realmente perdura
vida tras vida, es ese aspecto eterno, vamos a decirlo así, en cada ser humano. No sé si queréis decir algo, preguntar algo. José Luis, sobre el esquema que pusiste tú anterior, el primero. Cuando veo el esquema, a mí me surge la idea de que hay una emanación, no una creación. Sí. Entonces, si nos envolvemos, nosotros esa emanación y la idea te sugiere, no sé, otra forma de verlo, porque no es creación, no hay un ser separado de otro que nos ayuda. Plotino decía que no utilizaba la palabra Dios por toda la connotación que tenía. De un ser separado, que formamos parte, pero que estamos al fin y al cabo formamos parte y no formamos parte. Entonces él le llamaba el uno, simplemente. La unidad, así lo definía. Y me gusta mucho la idea de que emanación en vez de creación, por eso, quizás mi condicionamiento, pero también el hecho de envolverse para tomar conciencia, para volver a esa unidad. Y eso sugiere ese arco también evolutivo al fin y al cabo. Y bueno, es un poco lo que nos puede llegar a condicionar esa idea entre emanación y creación. Que para mí esto sugiere una emanación. Sí. Formamos parte de esa unidad y no estamos separados. No. Nada. No. Y de hecho la frase también que creo que era Plotino el que indicaba es: somos uno y no un conjunto de cosas. Es que esencialmente, por eso, yo he empezado, aunque el tema tiene que ver todo con esto, evidentemente, pero la idea esencial es cambiar el foco. Es decir, normalmente tenemos el foco, hay por ahí una frase que es muy bonita del Dalai Lama, pero que no es suya, viene es de otra persona, pero bueno, yo la he visto de él, ¿no? Donde dice que el ser humano pretende ser feliz y busca la felicidad a través del trabajo, a consecuencia del trabajo pierde la salud, por consecuencia de la salud tiene que gastar dinero, tiene que trabajar, o sea, busca la felicidad, pero todo lo que está haciendo es justamente lo contrario. Es justamente lo contrario, ¿no? Entonces, esencialmente el ser humano, yo creo que es un poco esto, es decir, pretendemos cambiar cosas, pretendemos salir de cierto círculo vicioso que nos puede haber seguido durante un tiempo, pero que ya no nos sigue, pero primero, las palabras las rechazamos, nos echamos para atrás y decimos, no, yo con esas cosas, yo, como decía alguien, a mí me da yuyu. Yo esto no lo hago porque me da, pensando de que aquello puede ser algo nocivo para, vamos a decir, para mi salud, ¿no? Primero eso, y después, ¿dónde pongo el foco? Si realmente quiero procesar un cambio en mi vida, ¿dónde tengo que poner ese foco? ¿En el gusto del yo? ¿En la personalidad? Si lo pongo ahí, como diría Krishnamurti, lo estoy poniendo en un cúmulo de recuerdos. Porque somos un cúmulo de historia, un cúmulo de recuerdos, que tendremos más o menos daño según nuestra historia personal. Y si hemos sido capaces de solucionar nuestra historia personal hasta ese momento. Si hemos sido capaces de solucionar parte de nuestra historia, es posible que podamos poner el foco en otro lugar con más valentía. Pero si no, ese miedo que lo tenemos a nivel inconsciente nos va a obligar a llevar el foco allí donde queremos nosotros como personas alumbrar, porque lo que no quiero ver es esa otra parte, como dice Isaac, no quiero ver la oscuridad, no quiero ver esa otra parte que me está demandando atención y no quiero, porque me da miedo. Entonces, es interesante reconocer de alguna forma, como diría Damodar, siquiera a nivel intelectual, a nivel pensamiento, de que realmente somos algo eterno. O sea, como diría, no recuerdo quién, somos dioses en potencia. Lo somos. Si yo no pienso eso, entonces todo lo demás no tiene fuerza. Como base me refiero. Si un científico no cree que a través de sus investigaciones va a alcanzar otro punto de visión, no comienza la investigación. Se queda con lo que otros han dicho, pero hay científicos valientes que son capaces de decir, no, hay otra posibilidad de ver algo más. Pero tengo que cambiar la perspectiva de observación. No puedo hacerlo como lo estoy haciendo. Pero eso ya es
como dice el otro, lo que cada uno tiene que ir viendo, ¿no? Entonces vemos que, volvemos al punto, que la unidad está en la diversidad. Dice en el Evangelio, dice, cada hombre es absolutamente para él mismo el camino, la verdad y la vida. Más o menos. Tampoco que sea literal, pero bueno, así es. El Maestro Jesús creo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es que eso suena a dogma. Si no lo ves más allá. Si tú dices, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero tienes la capacidad de verlo desde un punto de vista interno, estás diciendo que tú tienes ese principio crítico y que ese principio crítico es el que te va a dar el acceso hacia planos de conciencia más profundos. Pero ya no es alguien externo, es el ser humano. Si somos representantes de la unidad y es la unidad manifestándose dentro de la diversidad, ahora como hombre, en la siguiente puede ser que como mujer, ¿no? Quiere decir que el ser humano es el depositario de ese principio. ¿Me explico? Sí. No es a través de alguien externo, es a través del mí, vamos a decir, interno, ¿vale? Sí, es que yo por lo menos como lo veo, que las características divinas están en mí. Lo que pasa es que están a desarrollar. Entonces yo puedo ser el hombre más justo del mundo y ya está, y me identifico con lo que me quiero identificar, con mi cuerpo, con mis emociones, con mis pensamientos, y bueno, pero iré evolucionando y progresando a través de actos, consecuencias que llevan esos actos, etcétera, etcétera, y iré reflexionando y me daré cuenta, pues oye, soy libre para hacer lo que quiera, bueno, eso habría que matizarlo, y porque estoy muy condicionado, pero bueno, veo que, pues eso es lo que decía antes de la igualdad, ¿no? Es algo, vamos a decir, de las manos del creador, que es como decir, esto es una charla religiosa, pues el concepto creador, el concepto Dios va evolucionando como yo voy evolucionando, ¿no? Porque a lo mejor a mí puede ser en un momento determinado de mi vida un ser antropomórfico, después puede ser una energía, amor, después pueden ser las leyes que se manifiestan, la ley de causa-efecto, las que quiero, las que vaya sintiendo en mi interior, porque todo eso va evolucionando hasta hacer todo ese ciclo que tiene el alma de evolutivo, ¿no? Que supongo que ahí todo, no lo sé, pero supongo que todo el mundo sale y vuelve otra vez, ¿no? A esa unidad, ¿no? No lo sé, porque ahora mismo prefiero creer en eso, que igual es pura especulación, que lo he leído en un libro y ya está, pero me gusta creer en eso. Eso sería volver a la casa del padre. Cada uno sí, lo que pasa es que luego hay prejuicios porque las palabras muchas veces pues se paran porque no hemos limpiado los conceptos. El concepto de Dios, pues eso, tiene distintos grados, pero bueno, cada uno como quiera. Todos son respetables, digo yo, no sé. Dice, no busques por una vía única. Para cada temperamento hay una vía que parece la más deseable. El camino no se encuentra por la devoción sola, por la contemplación religiosa sola, por ardor de progreso, por trabajo abnegado, por estudiosa observación de la vida. Ninguna de estas vías por sí solas pueden hacer adelantar al discípulo más de un peldaño, pero todos los peldaños son necesarios para completar la escalera. Está ahí correcto. Es decir, no podemos desechar, obvio, esto contempla una visión en el sentido posiblemente de más vida, ¿no? Es decir, pero no se puede decir, uno tiene que encontrar la afinidad de su alma con el trabajo que va a hacer. El trabajo no es igual para todos. Hay personas que tienen unas características, unas marcadas características, hablo a nivel interno. Entonces uno tiene que responder a ese impulso. Yo recuerdo cuando leía una vez a Jung hace algún tiempo, que decía que de alguna forma él no entendía cómo podía ser que en Occidente, él lo decía, pues no sé, a lo mejor sería por el 1950 o 60, no sé, o algo así, que no podía entender cómo había occidentales que decidían seguir una religión que era totalmente extraña para sus conciencias, o sea, para ellos.
¿me entiendes? Y me costaba entender eso, pero con el paso de los años comparto esa visión, porque para mí será más fácil responder. Obvio, si yo traigo de por vida una tonalidad de una tónica y resulta que en esta encuentro que esa es la mía, yo la sigo, porque puede ser que mi cerebro no lo entienda, pero a nivel interno sí, ¿vale? Pero lo normal es que si uno nace en unas condiciones, en unas características, en unos lugares, normalmente su forma de responder esté más cercano a ese lugar, a esos sitios, que no a otros que son súper lejanos y que dicen, yo no entiendo, o sea, yo veo ahí un dibujo de una deidad con no sé qué, con no sé cuántos colores, y esto para mí es más fácil ver, por ejemplo, por una catedral gótica, por poner un ejemplo, me resulta más fácil ver eso que otra cosa, ¿no? que una pagoda, por ejemplo, una pagoda por no la entiendo. Entonces, me refiero a ese tipo de historia, es decir, uno tiene que aprender o descubrir con qué forma responder y en función de eso, realizar su trabajo. Porque al fin y al cabo, el cambiarse a sí mismo o el llegar a conocerse a sí mismo es llegar a conocer esa pregunta de la que decíamos al principio, ¿qué soy yo? Porque quién soy puede tener una vertiente, pero ¿qué soy? Seguro que tiene otra. Entonces, ¿qué soy yo? Yo he nacido, pero ¿qué soy? Que lo estuvimos viendo la vez anterior, ¿no? José, sí. Sobre esa idea que has dicho al final, es muy interesante porque dice, todas las vías son necesarias, Sí. pero a la vez una vía no es suficiente. Sí. Es decir, que eso nos hace que pensar, Sí. puesto que es verdad que tenemos unas tendencias, unas preferencias, pero la realidad es que a veces el tener una tendencia, una preferencia, te hace cuestionar las otras, ¿no? Que tendríamos que reflexionar en esa idea mucho. Annie Besant, recuerda, tiene un librito muy bonito, pero forma parte de las enseñanzas antiguas, ¿no? La doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Muchas veces nos decantamos por la doctrina del ojo, porque entre comillas, es la más fácil, ¿no? Es decir, es la que lee, es la que... un poco ese tipo de visión, ¿no? Entonces, yo me envuelvo en mis cosas que me gustan, porque mis libros, mis no sé qué, mis no sé cuánto, la doctrina del ojo. Pero se me olvida que la doctrina del corazón es esencial en el trabajo. Y cuando hablo de la doctrina del corazón, estoy hablando, entre otras cosas, de que en el proceso, este esquema que de verdad que tiene muchísimas cosas, pero bueno, en el proceso de involución, vamos a decir, de materialización de aquello que es en la materia, en el prakriti, va tomando para sí lo mismo que toman los niños, todos posibles niños. Durante una etapa de nuestra vida simplemente tomamos. ¿Qué nos ocurre cuando alcanzamos la etapa madura? Si nos convertimos en algo, no, pero una etapa diferente. Sería el delibriti, es decir, ya no tomas tanto para ti y sí da más, porque forma parte de otra etapa de la vida, ¿vale? Entonces, la doctrina del ojo es tomar, vamos a decirlo, aunque a niveles superiores, a otros niveles, encierra otra enseñanza, ¿no? Y la doctrina del corazón tiene que ver más con entregar aquello que tú tienes, no lo que te sobra, sino lo que tú tienes y lo que decides compartir, no como algo que dice, no, yo es que, no, compartir. Entonces, la doctrina del ojo, la doctrina del corazón, con los diferentes puntos que decía José, pues tiene mucha importancia, ¿no? Antes de embarcarnos en la aventura de descubrir nuestra propia realidad oculta en nuestro interior, tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Queremos realmente emprender esta idea, esta difícil tarea? Fíjate lo que dice, ¿no? ¿Queremos realmente emprender esta difícil tarea? O sea, queremos conocernos, sí. Y sobre todo, ¿por qué queremos hacer tal cosa? Porque como dice el otro, lo que nos van a encontrar muchas veces, ¿tú quieres saber mi opinión? Sí. ¿Te vas a enterar? Alguna persona alguna vez le he pedido yo, ¿me das tu opinión? Dice, seguro, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos tal cosa? O sea, queremos conocernos. Y es interesante sobre todo tener claro, matizar ese tipo de historias, pero no por nada, sino si realmente yo me quiero involucrar en mi trabajo, en llegar a ser lo que soy, tiene que haber un compromiso conmigo mismo. Entonces, ¿quiero realmente hacer eso? ¿O quiero seguir plácidamente como he estado años atrás, ¿no? Por ejemplo?
Si estoy bien, estoy a gusto y quiero, pues bueno, pues no hay ningún problema, es la elección de cada uno. Y si después digo que sí, ¿por qué? Porque si resulta que dice, no, yo es que quiero hacer eso, pero es que me quiero convertir en un profesor de espiritualidad, o me quiero convertir en no sé qué, no sé cuánto, y así cojo renombre y fama. El libre cada uno hace lo que quiera. Pero en fin. ¿Qué va a decir algo? Bueno, sí, a mí se me surge otra pregunta y digo que por qué es difícil esta tarea, ¿no? Sí, bueno, no es que sepa la respuesta porque me la ha hecho más de una vez, ¿no? Pero que es una pregunta importante, yo creo, ¿no? ¿Por qué es difícil? Porque si es una cosa que te va a hacer evolucionar, progresar, vas a estar mejor, en teoría deberías decir, yo en mi caso, no sé, yo he visto que hay muchos condicionamientos internos y bueno, identificaciones, me identifico con cosas que no es mi verdadera realidad, etcétera, etcétera, o con pensamientos o con cosas, y sí, se me hace ardua la tarea, se me hace difícil ahí, pero vamos. Pues en relación a esas dos preguntas, ¿no? Hay una historia que ya contamos la vez anterior y que la voy a resumir de manera así. Ramana Maharshi en un librito cuenta una historia, ¿no? de alguien que le dice, Señor, ¿has visto a Dios? Entonces, la pregunta le responde el maestro, bueno, ¿por qué quieres saber eso? ¿Quién pregunta? Le dice el maestro a esta persona que va, ¿quién quiere saber eso? Y le dice, bueno, pues yo soy fulanito de tal. Y le dice, no pregunto por el nombre, pregunto quién es. Y le dice, pues soy un brahmin de la familia tal. Dice, no pregunto de qué familia, pregunto quién es. Entonces, y le va cuestionando pregunta por pregunta. Finalmente, ¿no? Dice, al final de todo ese cuestionamiento, porque claro, esta persona, vamos a decir, que quería, bueno, pues estaba metido un poco en esta historia de recibir la enseñanza del maestro. Y dice, al final, el hombre se dio cuenta de que no sabía nada de sí mismo. Y el Mahatma acabó dándole su upadesa, es decir, su enseñanza. Dice, ¿cómo va a poder una persona que sabe tan poco de sí misma conocer al Señor Supremo? Pues entonces empieza por conocerte a ti mismo. Y cuando te conozcas, no necesitarás a nadie que te organice un encuentro con Dios. Es decir, vamos al punto de partida. El punto de salida siempre es el mismo. Conocerse uno mismo. Saber quién es uno mismo. Y esto no te lo va a dar nadie. Ningún libro. Nadie. Solamente es la experiencia o la experimentación de esa investigación que te va a posibilitar, o nos va a posibilitar a todos, de llegar vamos a decir, a ese encuentro con lo que ya somos, con la esencia que somos. No la que nos dicen que somos, sino lo que somos. Y referente a esto tenemos aquí a Krishnamurti, que estamos trabajando todos los lunes, que es muy interesante. Dice, el conocimiento de uno mismo es el principio de la sabiduría. Y por lo tanto, el comienzo de la transformación o regeneración. Para comprenderse a uno mismo, tiene que existir la intención de comprender, y ahí es donde se presenta nuestra dificultad. Es decir, tiene que haber intención. Si yo no quiero saber, volvemos un poco al planteamiento anterior. Tiene que haber una pregunta y tiene que haber un planteamiento donde realmente yo diga, sí quiero, o sea, quiero conocerme, quiero saber quién soy, pero desde el punto de vista realmente importante, ¿no? Entonces, tiene que haber una intención. Si yo quiero ver lo que hay en aquel rincón, tengo que mirar en aquella dirección. No puedo mirar para atrás. Si alguien me dice, oye, pues el patio de tu casa está guapísimo, y me asomo a la azotea o a la terraza y veo la calle y digo, no, pues no veo nada. O sea, porque lo que hacemos habitualmente, lo digo de manera exagerada, pero es lo que hacemos habitualmente. Miramos normalmente en otra dirección. Entonces, uno, como esto es algo personal, como esto es algo intransferible, y que no va con el megáfono por ahí contándolo por la calle, oye, pues, sino que es un trabajo personal, esa intención es interesante, porque es que te va a obligar a mirar en lugares que dices, madre, y eso estaba ahí, pero si es que ni me acordaba.
Entonces, es el comienzo de la sabiduría, el conocerse a sí mismo. Y no estoy hablando de terapia, quiero decir de ese trabajo de indagación, ¿no? Dice, el conocimiento de uno mismo no puede darnos nadie, ni lo hallaremos en libro alguno. Tenemos que descubrir, y para descubrir tiene que haber intención, búsqueda e investigación. Yo creo que es que más claro no puede ser. El problema quizás sea el mantenerlo, ¿no? Sí. Porque yo creo que la idea de la intención es una idea que, como la mayoría de las palabras que usamos, ha perdido su significado. Porque la intención, podemos entender que tenemos intención, pero al cabo de un tiempo esa intención se va. Entonces no es intención lo que nos ha movido a hacer ese movimiento. Cuando se habla de intención en el mundo del desarrollo espiritual, yo entiendo que es una intención que está relacionada con un anhelo interno, con una necesidad del alma. Si no, es simplemente, pues, quiero cambiar, no me apetece esto, me apetece lo otro, y ahí podemos caer precisamente y podemos decir, si teníamos intención, ¿qué ha pasado? Entonces, esa intención, para mí, yo lo veo así, es una intención que de alguna manera está dentro del campo de lo permanente, sabiendo que nada es permanente, ¿no? Sino que entra dentro de esa idea que planteabas al principio, que tiene que estar detrás de la pantalla de todos nuestros pensamientos, dentro del campo de la unidad, dentro del campo del propósito de vida, ¿no? Porque si no, no hay intención. Y de hecho sabemos que empezamos muchas cosas dentro de este mundo, pero al cabo de 3 meses, en cuanto la crisis se nos ha pasado, en cuanto nos ha tocado la lotería, en cuanto las cosas nos han ido mejor o nos han ido peor, ya no existe nada. ¿Por qué? Porque en el fondo no había intención. Entonces la intención creo que es algo que va más allá de cómo solemos usar la palabra, ¿no? Sí, porque mira, en este esquema podemos ver, aunque luego vamos a ver en otra siguiente diapositiva, pero habitualmente el ser humano se mueve dentro, o sea, estamos dentro vamos a decir, de este cuaternario inferior, desde la mente, las emociones, con la energía vital del cuerpo físico más el cuerpo físico. Entonces, habitualmente tenemos en la mente inferior, que es el pensamiento concreto, la mente concreta, ¿no? Estamos habitualmente funcionando dentro de toda esa gama de cosas, de las emociones, del movimiento del cuerpo físico. El cuerpo físico siempre reacciona pues, a los pensamientos y a las emociones. Se mueve por el deseo, por me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece, quiero, no quiero. Entonces, el impulso, todos los impulsos del cuaternario inferior, vamos a decirlo, eso lo vimos el mes pasado, viene, vamos a decir, de ese ser, a eso que se conoce como espíritu, ¿vale? Y que en teosofía se conoce como Atma, ¿no? Que es el ser, de alguna forma. Entonces, es, vamos a decir, la central eléctrica del ser humano. Es donde se genera toda la energía del ser humano. Es la que está continuamente proyectando la cantidad de energía hacia los planos inferiores. Entonces, eso se proyecta, vamos a decirlo, lo estoy resumiendo de una manera muy rápida, ¿vale? Entonces eso se va canalizando a los diferentes vehículos inferiores del ser humano. Y muchas veces lo cogemos en la mente inferior o las emociones, y es ahí donde viene muchas veces nuestra posibilidad de trabajo. Mientras nos dura la emoción, estamos a gusto. El día que desaparece esa emoción, empieza el disgusto. Por eso, a ver, quien haya tenido a lo mejor alguna experiencia emocional de sentimiento en relación con una persona, a lo mejor dura cuando uno ha sido joven. Pues me he enamorado, o no sé qué, y eso te dura porque la emoción se te ha puesto como una moto, ¿no? Se te ha puesto como una moto, y mientras dura esa moto, mientras tiene gasolina, pues está funcionando, pero cuando se queda sin combustible, aparece el polo opuesto. Entonces, la base fundamental del trabajo, como decía Usi, tendría que venir desde lo eterno, desde los aspectos más elevados del ser humano, que es lo que realmente es permanente, es lo que realmente le da sustento a todo, al universo, al ser humano y a todo, porque es la base de la unidad, y en los siguientes planos está la diversidad. Lo que pasa es que nos identificamos con los materiales de
la emoción, o sea, ahí es donde toda nuestra energía se puede diluir de una u otra manera. Entonces, la intención, la búsqueda y la investigación, como decía Krishnamurti, es la base fundamental de nuestro trabajo. Es que para ir conociéndose a sí mismo se necesita mucha valentía. No es fácil indagar y cuestionar tus propias ideas, tus propias creencias, cómo eso nos afecta a las relaciones con los demás, cómo somos responsables de muchas cosas, que realmente que no es cuestión del exterior, sino de nosotros mismos. Continuamente, claro, a ver quién quiere asumir todo eso, si por protegernos y por obtener seguridad y confort no hemos estado creando muros que son jaulas al fin y al cabo, que nos separan del resto y que nos hacen hacer daño sin darnos cuenta a los demás. ¿Cómo vamos ahora a ir soltando esos muros y soltando esas jaulas que al fin y al cabo no deja de ser? Eso nos va a ayudar a ser libres, pero ¿quién quiere asumir eso? Es que eso no es fácil. Por eso quizás, como ha puntualizado Usi, esa intención tiene que ver con ese anhelo, más bien que una simple intención de las cosas. Sí. Porque se necesita mucha fortaleza para lograr eso. Pero afortunadamente pues siempre pasan cosas que no queremos que pasen, o cosas que pasan no queremos que pasen. Muchas de las personas que empiezan la búsqueda pues ha sido porque han tirado por abuso de personas, han desencarnado seres queridos, o han tenido una ruptura de pareja. Y vamos, que no es que sea una búsqueda así muy sincera, pero por lo menos es un detonante para que digas qué está pasando, bueno, y un poco para que seas un poco más consciente de qué nuevo y los efectos que producen. Porque, y luego también, como comentaba, es que es muy doloroso ver que dices, es que he albergado inconscientemente muchas veces resentimientos hasta a mis padres, hasta a mis hijos porque han hecho o han dejado de hacer, hasta a mi pareja, a mi marido, a mi mujer. Todas esas cosas ya están en un campo a veces que tú entierras porque, claro, dices tú, no, ¿cómo voy a odiar yo a mi madre o a mi padre o a mi marido o a mis hijos? No, para nada. Pero se van a ir enterrando y no pasa nada, simplemente pues muchas veces son creencias, muchas veces son cosas que le hemos dado una importancia que no tiene que ser, y bueno, pues cuesta porque de repente te vienen los miedos porque dices, como la gente actúe, como yo he actuado, que aunque no lo hayamos manifestado directamente, lo he pensado, lo he sentido, pues estás asustado, dices, madre mía, si yo voy criticando, si yo voy poniendo malas caras a todo lo que no me gusta, tal, pues tienes que estar como si estuvieras en el Vietnam, no tan dramático, pero bueno, cuando te haces consciente de todo eso y lo sonríes y dices tú, no pasa nada, es habitual, voy a verlo desde otra perspectiva diferente, que cada uno es libre, que cada uno lo haga como sea, que no hay nada personal contra mí, que cada uno, pues eso, pues a lo mejor por esos muros de comodidad o de defensa o tal, les ha puesto y se ha sentido víctima o... Seguridad también. Por seguridad, sí, porque... Sí, sin confiar en que en todo momento la ley te va trayendo lo mejor, ¿no? Y pues tú, ¿qué ley? ¿Y qué es eso? Pero bueno, la búsqueda va viniendo contigo o a pesar tuyo, porque te va a dar un montón de bofetadas a la vida para que despiertes. Con todo el amor del mundo, claro. Y para que investigues. Sí, claro, y para que investigues, busques... Sí. Quiero decir algo así. A raíz, me ha quitado el tema, pero voy a decir algo más. Lo último que estamos estudiando ahora nosotros, que es el libro de escritor Papa, que no me acuerdo cómo se llama, pues dice unas palabras que me impresionó. No llegarás a lo espiritual sin lágrimas. Efectivamente, ¿cómo estoy en la teosofía? O porque me pasó lo que me pasó y quise buscar una respuesta, ¿verdad? Y llegué a través de eso. Cuando yo estaba en mi comodidad, pues me planteaba preguntar, ¿por qué? Estoy diciendo así un poco. Así que es verdad
que la vida ya te va poniendo, no hace falta que lo busque ni que piense que te va a venir, te va poniendo todo lo necesario a base de coracitos, aunque sean pequeños, para que tú vayas, tu alma, no nosotros no, nuestra alma vaya evolucionando. Y a raíz de nuestra alma, pues personalmente, pues cada uno, pues lo que decía él, ¿no? Se posiciona en lo espiritual, o en esto, en esto, en esto. Pero no siempre se llega a este camino por problemas ni por lágrimas. No, Se no. llega a este camino también por anhelo. Por anhelo. Tú puedes nacer y puedes nacerlo porque eres demasiado pequeño, pero a partir de cierta edad se puede manifestar en ti una necesidad diferente a la que, en la que a ti te han educado. Y no es por sufrimiento, es porque tú buscas algo que donde tú estás no lo tienes, porque si a lo mejor lo tienes donde tú estás, no buscas. Pero no siempre, lo que quiero remarcar es que sí es verdad lo que tú dices, Tere, que se llega por sufrimiento o por dolor. Pero no en mi caso fue por anhelo, por necesidad, he llegado aquí. Entonces son caminos diferentes, dentro de esa diversidad en la que se expresa la unidad de la que hablaba José Luis. Se puede llegar a través de muchos caminos, ¿no? Porque en estos términos es por sufrimiento o es por anhelo, quizás no haya mucho más. Tienes razón, sí, porque yo creo que no por eso es lo que yo, sino por las preguntas que yo le hice aquí, no que todos sabéis, y a través de él es por lo que me llegó a mí. No, si no pasa nada, se Pero puede llegar de no, muchas maneras. sí, sí, ¿no? pero además, como hemos hablado muchas veces, seguramente que mi alma ha estado en esto, en nuestra actividad. Si no hubiera venido 2 días, me entero de lo que quería y ya me voy. Juan, y seguimos un poco más. Sí, bueno, iba a decir un poco, bueno, ya casi me ha quitado las palabras de la boca Uzi, ¿no? Lo que iba a decir. Pues realmente, si uno espera a tener un contratiempo en la vida para iniciar un conocimiento, eso no funciona porque realmente es una frustración emocional lo que te impulsa al trabajo, y eso muchas veces cuando ya esa frustración ha pasado porque se ha solucionado el problema, te sale del trabajo. Entonces eso no sirve. Realmente el trabajo interno, el trabajo de cada uno, es un impulso de la esencia, y ese impulso de la esencia al anhelar despertar, eso lo tiene uno desde que nace. Llega un momento en que lo escuchan normalmente a muy pronta edad, ¿no? Y ahí inicia uno el camino. Luego ya tiene que ir buscando el camino correcto, pero realmente la esencia, sin esperar a que le pase ningún contratiempo, porque ya tiene ese anhelo antes de encarnar en esta existencia, como ya tiene ese anhelo, inicia su trabajo. No hace falta que espere un contratiempo, una desilusión, un desengaño, un no sé qué. No, eso son cuestiones verdaderamente emocionales que te sirven para aprender, que te sirven para saber sobre ti, bien, pero no, realmente la esencia está por encima de eso. Tiene ese anhelo desde que encarnan en nuestra existencia. Claro que todas las existencias de todos los seres humanos no son la misma, no todo el mundo tiene el mismo número de existencias, pero cuando ya esa esencia tiene ese anhelo de despertar, lo hace como primera intención desde que nace, desde que surge por primera vez, desde que nace y ya está sin esperar otra cosa. De todas formas, el cómo y el cuándo, vamos a decir que eso es un poco secundario. ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede? Yo creo que eso es secundario. La cuestión es, como nos habrá pasado a todos y le sigue pasando a los adolescentes o al niño, quiero hacerme mayor, quiero ser mayor. Nosotros cuando éramos pequeños queríamos hacer mayor porque no podíamos entrar al cine, por ejemplo, o a la discoteca, porque era pues, como era, ¿no? Pero te quieres hacer mayor, vale, llegas a la etapa y ya eres mayor. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera ha sucedido? No lo sé, pero resulta que ya eres. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Ya tienes, has llegado, ¿ahora qué haces? Es que me acuerdo muy bien que qué guay cuando estaba ahí jugando con el balón, o jugando a las canicas, o la responsabilidad era de mi padre o era de mi madre, y yo no tenía que hacer absolutamente nada, simplemente vivir y punto, ¿no? Entonces, el planteamiento es un poco ese, es decir,
quiero conocerme a mí mismo, porque ya he llegado a ese punto. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y cuándo? No me importa, pero ya estoy. Ahora es, ¿cómo lo hago? Evidentemente, la fórmula no está, porque si estuviese, vamos, las reglas generales universales existen. Han estado, están y seguirán estando. No son cosas que caducan, no son cosas que se pierdan por fecha de caducidad, son cosas que existen. Otra cosa es que haya personas que manipulen, pero tendremos que aprender también a descubrir quiénes son los manipuladores y cuáles son las cosas que no están manipuladas. Y eso, practicarlo, procesarlo y traducirlo en mi vida diaria, ¿no? Pero, y eso dice Krishnamurti, la intención, pero no lo dice solo, lo dicen todos. La intención, la búsqueda, la investigación, descubrir realmente con qué vibro yo. Yo cuando descubrí a Teosofía dije, hasta aquí, no es por dogma, no es dogma, es mi vida. Peor, mejor, no me importa. Hay otras escuelas, otras filosofías, correcto. Igual de buenas, perfectamente igual. Pero yo vibro allí, no, vibro aquí. Y no es algo sectario, es algo que yo respondo, que descubrí desde el principio. Entonces, ahora lo que me falta ya encontrarme, ahora la intención y la investigación de lo que realmente es esencial. Porque yo no puedo quedar, y de hecho me he quedado muchas veces por decir, ¿cuántos libros he leído que vi? Y pasan 20 años, o 20 y pico de años, desde que me hice miembro de la Sociedad Teosófica, y hay pequeñas cositas que han resuelto y muchas grandes cosas que no han resuelto, por decirlo bien. ¿Pero por qué? Porque lo esencial es lo que es uno mismo. Entonces, vuelvo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? No me importa. Lo que importa es que ya estoy y ahora cómo lo hago. Entonces, intención, búsqueda, investigación, pero investigación de lo que es esencial, de lo que realmente vale. No como dogma, ¿no? Sino como proceso de crecimiento del ser humano. Soy adulto, ¿y ahora qué hago? ¿Hago lo que me dicen algunos grupos de personas? ¿O aprendo a ser adulto por mí mismo? Y descubro cómo puedo ser mejor adulto que otros adultos. No porque los demás sean malos, sino porque conecto conmigo mismo y yo soy, porque todos los adultos no son iguales, todos los padres no son iguales. ¿Quieren a sus hijos? Sí, pero hay algunos que mejor que no los quieran. Porque vamos, aprietan tanto que te asfixian, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Y llegando a ese punto ¿es posible el cambio? Porque es que muchas veces podemos llegar a querernos conocer y decir, no, es que yo soy así y así me muero. Yo no voy a cambiar, ¿para qué voy a cambiar? ¿Es posible la regeneración? Y si es así, ¿cómo voy a hacerlo? La ciencia nos enseña que el hombre cambia su cuerpo físico continuamente y este cambio es tan gradual que es casi imperceptible. Es que es lo de siempre, es como empezar la meditación, si es que no soy. Como diría Santa Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí, ¿no? Es decir, si cada 7 años mis células cambian y todo cambia, tengo que ir al psicólogo. ¿Quién soy yo? No tengo idea. Hace 7 años era uno, ahora hace 7 años soy otro, dependiendo de cómo coma, viva, duerma, etcétera, etcétera, puedo estar mejor o puedo estar peor. O sea, pero que la vida es un proceso cambio, es un proceso, es un regeneración continua, ¿no? Dice, ¿por qué entonces debería ser diferente el caso? Perdón. O sea, la ciencia nos enseña que el hombre físico cambia. Entonces, el planteamiento es, ¿por qué entonces debería ser diferente en el caso en la relación del hombre interno? De aquello que viene vida tras vida. Si el físico cambia, si los órganos, todo cambia, los átomos, las moléculas, ¿por qué a nivel interno esto no sucede? ¿Cómo no va a suceder? Mis pensamientos, como decía la meditación al principio, mis pensamientos no cambian, mis emociones no cambian. Incluso la unidad, siendo unidad, se modifica. ¿Por qué? Porque es que es la que va tomando las tonalidades de las experiencias de la vida, por decirlo de manera muy resumida, y desconociendo finalmente cómo es realmente. Lo puedo traducirlo un poco por lo que entiendo y como lo he trabajado, ¿no? Pero que tomar conciencia de que realmente todo está en perpetuo cambio, movimiento, transformación, no hay nada que sea estático. Aquí he elaborado otro esquema, un poco diferente del otro, ¿no? Más sencillito, vamos a decir, donde vemos la tríada superior y el cuaternario inferior. La tríada superior con los aspectos Atma, Buddhi, Mana superior, y el cuaternario inferior, que es Manas inferior,
astral, que serían las emociones, etcétera, etcétera, el principio vital, que es la energía, y el físico. Eso sería la personalidad. Y en la tirada superior sería la individualidad. Entonces, lo que estaba hablando, la idea anterior era, la ciencia nos enseña que el hombre cambia, ¿no? Es decir, el cuaternario inferior, el ser humano, lo que vida tras vida aparece, ¿no? Y todo eso se modifica porque desde el físico, que es más material, a todo lo demás se va modificando. Pero que la individualidad, que es el hombre invisible, por decirlo de alguna manera, sucede lo mismo. ¿Entiendes? Pero vemos una flechita en ambas direcciones, en el cual eso tiene un nombre que es conocido como Antacarana, pero bueno, es el puente que une los aspectos superiores del ser humano y los aspectos inferiores, ¿no? Y por el cual transitan todas aquellas energías y todos los pensamientos. O sea, de arriba nos vienen las influencias, de los planos superiores nos vienen las influencias de los grandes ideales y de las grandes cosas, y de abajo está llegando hacia arriba pues las experiencias de vida y todo lo demás, ¿no? Eso por resumirlo. Y volver un poco a repetir la idea anterior. La ciencia muestra que el pensamiento es dinámico y que la fuerza del pensamiento desarrollada por la acción nerviosa, expandiéndose hacia el exterior, debe afectar las relaciones moleculares del hombre físico. O sea, todo lo que hacemos en cuanto a los pensamientos, vamos a decir, más externos, más nerviosos, a través de la acción normal, eso afecta sobre el cuerpo físico, sobre el ser humano. Es decir, si somos negativos, sabemos que eso nos afecta. Si somos nerviosos, eso afecta a nuestro vehículo físico. Si somos optimistas, alegres, o sea, cualquier tipo de pensamiento o emoción, a fecha de hoy, todo eso ya se sabe, está demostrado de que afecta al cuerpo físico. No solamente somos lo que comemos, sino lo que pensamos y lo que sentimos. Cada vez está más claro. Pero la pregunta es, el hombre interno, porque esto va a ser diferente, ¿no? El hombre interno, por muy sublimado que puedan ser sus organismos, están aún compuestos por partículas reales, no hipotéticas, y están sujetas a la ley que indica que una acción tiene la tendencia a repetirse, una tendencia de establecer una acción análoga en la cáscara, más densa, con la que ellos están en contacto y dentro de la cual están ocultos. Es decir, si a nivel más material los pensamientos en su dinamismo afectan, ¿no?, creando hábitos y creando acciones que pueden ser positivas o no, en el hombre interno ocurre exactamente lo mismo. Es decir, cualquier impulso que venga desde los vehículos superiores, de semana superior o Budi o Atma, cualquier planteamiento que venga desde estos planos superiores también afecta a nuestra vida diaria. Es de ahí de cómo eso conecta con lo que estaba comentando Usi y después comentaba Juan, ¿no? Es decir, si ese ideal que yo mantengo en el sustrato del pensamiento, de la unidad, por ejemplo, de la vida, o de esa visión amplia de la vida, lo mantengo, eso va a generar una energía, o está generando una energía y un pensamiento que va a afectar en mi vida, porque voy a tener la capacidad de reconocer que, a pesar de que todo el mundo me saca de mis quicios, de mis casillas, ¿no?, en el fondo somos lo mismo. ¿Me explico? ¿No? ¿Sí? Entonces, ese tipo de acciones generan en el ser humano, vamos a decir, un hábito. Obvio, es diferente del hábito al hábito de decir, pues hoy el domingo me voy a ver el partido del fútbol, por poner un ejemplo, o voy a hacer cualquier otra cosa. Es un hábito diferente, es un hábito en el que tú empiezas a plantearte en la vida empiezas a tener ciertos ideales presentes los cuales tú quieres procesarlos en tu vida. Entonces, eso conecta con lo que dice Krishnamurti, intensidad. Si yo consigo retener esa forma de ver la vida, de que por ejemplo, ahora que está tan ahí en primera línea, de que hombres y mujeres somos lo mismo, si yo mantengo eso, y resulta que tengo un condicionamiento machista, porque he sido educado de esa manera, pero si consigo mantenerlo ahí, voy a ser capaz de verlo y romper mi condicionamiento. ¿Me explico? Obvio, tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Pero estás mantienes en esa parte interna un pensamiento
elevado, un ideal elevado, un ideal diferente. Entonces, eso te va a posibilitar de alguna forma romper. Entonces, se puede convertir en un hábito y es un poco lo que está diciendo este mensaje, ¿no? Así como el cuerpo físico requiere de una atención incesante para prevenir la entrada de una enfermedad, así también el hombre interno necesita una constante vigilancia, de modo que ningún pensamiento consciente o inconsciente pueda atraer átomos incompatibles con su progreso. El factor principal en la dirección del pensamiento es la voluntad, pero no la voluntad, vamos a decir, física, aunque también se requiere algo de esto, ¿no? Es la voluntad interna. Es la que diferencia, vamos a decir, la persona inteligente del bruto. Es decir, aquella persona que es capaz de mantener la intensidad de un trabajo de investigación el tiempo suficiente para descubrir aquello que está investigando. De la persona que carece de ese tipo de voluntad, que dice, no, yo me quedo aquí sentado, pero no es la fuerza física. No es la voluntad de yo me quedo por el vicio. No, eso hacen los ascetas. Pero como decía el propio Buda, eso no te conduce a ningún sitio. ¿Iba a decir algo? No. Ah. Un esfuerzo decidible, continuo, tanto como pueda ser continuado y concentrado, sin un solo momento de descuido. José, que dice Chile que si hacemos un descanso. ¿Queréis un descanso? Tú verás lo que Yo quieras. prefiero seguir, pero vamos. Yo no, yo estoy bien. Sí. ¿Seguimos? Las 12 Pues sí. Terminar antes si puede ser. Bueno, vamos, si cada uno tiene mi opinión. Bueno, pues en este sentido dice el factor principal del mito de Sísifo, y parece ser que era este relato cuenta el esfuerzo del hombre, digamos, como ser humano, no como género, en el que en una gran montaña tiene que estar continuamente subiendo lo que serían las emociones y los pensamientos, cargando con ellos por encima de la cuesta, o sea, por encima de la montaña, de tal manera que llegaba prácticamente a la cima y justamente cuando estaba a la cima, pumba, hasta la base de la montaña, vuelta a subir otra vez hacia arriba, llegaba hasta arriba, pumba, otra vez para abajo. Entonces, ese mito está hablando de dónde pones el esfuerzo, de alguna manera, ¿no? A ver si lo encuentro y lo reenvío, porque está muy interesante porque habla de eso, habla de dónde pongo yo la atención en el trabajo. Porque puede ser que ponga, en esto que nos ocupa, que esté poniendo la atención, el esfuerzo en el trabajo, pero en una parte de la vida en el que todo el esfuerzo que yo haga se me va a caer. Porque si yo quiero vencer un deseo, ¿no? Y en vez de subir a un nivel superior, vamos a decir, de vida, de pensamiento, me quedo cerca de ese deseo y por la fuerza quiero vencer ese deseo, tarde o temprano, cuando esté a punto de vencerlo, por ejemplo, el hábito del tabaco. Yo ya no hace mucho tiempo el fumo, tampoco es que haya fumado mucho, pero yo recuerdo, yo era fumador de un cigarro. A lo mejor cuando salía el fin de semana con mis amigos. Y durante la semana es que me daba hasta asco el tabaco. Pero iba al fin de semana, salía con mis amigos y ¿qué hago en estos dos dedos? Porque yo soy zurdo, ¿no? ¿Y qué hago en estos dos dedos? No sabía qué hacer en estos dos dedos. Y terminaba cogiendo un cigarro. Y al final terminaba fumando unos cuantos cigarros más. Entonces, me proponía toda la semana, porque además me sentaba fatal, toda la semana no fumar. Pero como Sísifo, llegaba casi ahí al punto, y el punto era el viernes, llegaba, se me caía la pegada del trabajo. Y vuelta a empezar, y pum. ¿En qué momento eso cambia? Pues en el momento en el que alcanzas un punto de visión en la vida diferente y no haces fuerza, ya no haces ningún esfuerzo, simplemente sucede. ¿Cuál es el secreto? No tengo ni idea, pero sucede. O sea, el cambio viene en uno mismo. ¿Cómo se consigue una cosa? Muchas veces uno mira y dice, pues no sé cómo lo he conseguido, pero lo he hecho. La verdad que tampoco importa, la cosa es que suceda. Entonces el mito de Sísifo lo que habla un poco en esa dirección. Pero a ver si lo encuentro y lo reenvío porque habla de esa cosa. Una cosilla.
Que aquí se ha hablado muchas veces también, que ves que simplemente con la meditación hay veces que tú estás meditando y estás a lo mejor potenciando el deseo o la aversión, o sea, en vez de estar ecuánime, pues qué meditación más maravillosa he tenido, y el día que te está doliendo todo, dices, ay, qué meditación más mala he tenido, ¿no? Cuando ni unas buenas ni unas malas, simplemente es pues, estar ecuánime y bueno, pues lo que vas observando con esa ecuanimidad, ¿no? Con esa atención, esa ecuanimidad, diciendo, bueno, esto es, sabes que es impermanente, todos los rollos de la filosofía budista y tal, pero muchas veces, pues dices, oye, si casi levito, no sé qué, y bueno, pues la has liado. Dice, levito, dice, No levito. Levito no levito. Pues eso es lo que pasa, que a veces no levito, ¿no? Otra vez levito. Sí, eso está muy bueno. Dice, no levito, no levito. Me lo había oído, pero bueno. Dice, a ver si lo encuentro mañana y lo veo. El mito de levito, ¿eh? Bueno, volviendo al tema que decíamos antes del descanso, que el factor principal de la dirección del pensamiento es la voluntad, ¿no? Un esfuerzo decidido y continuo, tanto como pueda ser continuado y concentrado, sin un solo momento de descuido. Más adelante, en la siguiente, lo abordaremos, pero ahora lo saco un poco a reducir en relación a la historia que voy a contar, ¿no? De la vida de Hanaka. Es decir, todas estas cosas, muchas veces uno dice, sí, pero yo no puedo hacer todo eso. ¿Cómo lo hago en mi vida? Estoy casado o casada, o estoy con mi padre, o tal. O sea, uno está rodeado de unas circunstancias que dicen, no, a mí no me permite esto, no tengo tiempo para esto. ¿Cómo tengo tiempo yo para esto? ¿Cómo puedo encontrar yo esa voluntad y ese esfuerzo continuado y concentrado si resulta que estoy 8 o 9 horas trabajando, vamos, un ejemplo, llego a mi casa, tengo que hacer las cosas que me corresponda hacer, y después de eso no sé qué, y por la tarde no sé cuánto, y llega por la noche tengo que seguir haciéndolo, y luego ya estoy tan cansado que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, vamos a decir que es la vida y el mundo que nos rodea, o que hemos creado. Porque nos rodea, pero porque lo hemos generado, ¿no? Ni bueno ni malo, simplemente es lo que tenemos. Entonces, la historia de la vida de Hanaka va un poco en esa dirección. Dice, recordando la vida de Hanaka, que aunque un monarca, es una historia, ¿no? Un monarca reinante vivía además como un Rajarsi, es decir, como un santo. No solamente era monarca, sino que vivía como un santo. Y se dice que ha alcanzado el nirvana. Al enterarse de su gran fama, algunos intolerantes sectarios fueron a su corte para probar su poder de yoga. Tan pronto como ellos entraron en la sala de la corte, habiendo el rey leído sus pensamientos, un poder que todo chela alcanza en cierta etapa, dio instrucciones secretas a sus oficiales de preparar una calle específica de la ciudad, flanqueada a ambos lados por bailarinas a quienes ordenó cantar las canciones más lascivas. Esto es como lo de Mara, como lo de los Buda, las hijas de Mara. Tenía entonces Hanaka algunos, vamos a decir, como cubos, ¿no? Vamos a decir, cubos llenos de agua, hasta rebosar, de modo que al menor movimiento, con mucha probabilidad, podía derramar su contenido. A estos sabiondos, cada uno con uno de estos cubos lleno sobre su cabeza, se les ordenó pasar a lo largo de la calle, rodeados por soldados con espadas desenvainadas para ser usadas contra ellos, si dejaban derramarse, aunque más no fuera una sola gota de agua. Habiendo estos pobres individuos regresados al palacio después de haber pasado la prueba exitosamente, le preguntó el rey adepto con qué se habían encontrado en la calle a través de la cual se les hizo pasar. Con gran indignación respondieron que la amenaza de ser cortados en pedazos había trabajado tanto sobre sus mentes que no pensaron en otra cosa que no fuera el agua sobre sus cabezas. Y la intensidad de su atención no les permitió tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Entonces Hanaka le dijo que sobre el mismo principio podían ellos entender fácilmente que, aunque aparentemente ocupado con el manejo de los asuntos de su estado, él podía al mismo tiempo ser un ocultista. Él también, mientras estaba en el mundo, no era del mundo. En otras palabras, sus aspiraciones internas lo habían conducido continuamente a la meta en la cual todo ser interno estaba concentrado. Esta historia refleja perfectamente
pues este tipo de cosas. Es decir, muchas veces pensamos o creemos que por estar donde estamos y hacer lo que hacemos no podemos acceder a otro tipo de historia. Y sí se puede hacer otro tipo de cosas. Evidentemente, no como comparándose con nadie, sino simplemente en la propia comparación con uno mismo. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. O sea, si uno tiene y quiere, puede sacar el tiempo o puede hacer el trabajo. Estando en el mundo, porque si no estás en el mundo, ¿dónde estás? Perdonad que es que no me dejan hablar en casa, no vais a perdonar. Que el tema está... Vamos a terminar igual. Claro, no, que el tema está que muchas veces que ha pasado que pues me tengo que ir al Tíbet, me tengo que ir a las pirámides de Egipto o tal, y está ya San Agustín que te decía, ama y haz lo que quieras. Entonces, que no hay que hacer nada, simplemente no es lo que hagas, sino cómo lo hagas, y depende ya de ti. Si quieres hacerlo con amor, bien, tendrás unos efectos, unas consecuencias, y si lo haces sin amor, pues tendrás otras, y tendrás que tomar nota, tú sabrás, pero que en cada instante, en todo lo que haces, todo lo que miras, todo lo que hueles, todo lo que tocas, con todo lo que te relacionas, pues puedes tener ese esfuerzo continuado y concentrado, y no hay que rechazar nada, porque ha habido aquí una creencia, sobre todo en estos temas espirituales, no, esto no es espiritual, vamos a ver, eso de que no es espiritual vamos a verlo, porque si esto es cómo hagas tú las cosas, ¿sabes? Yo es una apreciación mía, igual es una charadura, pero yo simplemente la comento. Tenemos la tendencia a creer que el mundo espiritual, o llamémoslo el mundo del crecimiento, está separado de qué. Continuamente nos basamos en la idea de que tenemos que ciertas ideas o creencias nos están separando o alejarnos y tal. Justamente si hay algo que nos aporta que la muerte, esto es lo contrario. Es decir, nosotros lo que nos separa del resto de los demás son las creencias. Y por eso dice, si quieres descubrirte, conocerte a ti mismo, todo se basa en la relación con los demás, con las cosas, con el entorno, con la vida, con tus propias ideas, con todo, es relacionarte. Continuamente le da la vuelta a la tortilla. Y yo creo que el proceso del ser humano está por ahí, por darnos cuenta de que todo está en el aquí y en el ahora, y que tomemos atención de todo ello. Claro, pues una cosa más. Y ya, luego si la bronca de mi mujer, que no es la que me deja hablar en casa. Voy a mandar un correo. Sí, por favor, mandárselo y decirle. El lunes si viene, nada, ¿eh? Vamos a ver, Rafa. Ya no habla. ¿Tú te pones el cubo con agua cuando entras en tu casa o no? Es muy cortito, como no me lo explique, me parece que realmente no, que siempre estamos mirando como para afuera, la felicidad para afuera, con esta pareja, con esta no sé qué, con esta no sé cuánto, flipando cuando está todo ahí en nuestro interior. Y todo lo que viene me ayuda a conocerme, por lo que dices tú. Dices tú, me pasa no sé qué, cómo reacciono, tal cual. Y lo vas viendo y tal, ¿no? Y esto anda, pues mira, aquí en esta situación que califico de que no me gusta, reacciono de una manera X. En esta que sí me gusta, reacciono de una manera y así, y esto anda. Si todo resulta que era para mi bien, para mi conocimiento, para mi evolución, para mi progreso, bla, bla, bla. Ya terminé, ya no voy a decir más. No, es increíble, pero no voy a decir más. Pues no habla, que no se lo ve ni él. Bueno, uno de mis yo no va a decir nada, por otro lo dice. La cuestión fundamental es esa. La cuestión fundamental es que realmente sí se puede. Si uno quiere, sí se puede. Es decir, la historia de Hanaka es de eso, de este grupo sectario y dogmático que no se cree que sea un ocultista y que no se cree que tenga capacidad de la que un ocultista que haya trabajado posee, porque es un rey, ¿no? Entonces, tan sencillo y tan fácil como la capacidad de un niño está rodeado de ruido, rodeado de la televisión puesta, rodeado de jaleo y tiene la capacidad de estar haciendo lo que está haciendo. Eso yo creo que los que estáis con críos tenéis la posibilidad de verlo, ¿no? Y eso un adulto, de alguna manera, lo hemos perdido. Porque para hacer ciertas cosas requerimos unas condiciones. Y si no las tenemos, no las hacemos. De manera general, ¿vale? O sea, no lo digo porque hay de todo. Pero esencialmente es eso, es decir, la capacidad está, la voluntad es la capacidad de poner la intención en una dirección y decir, eso lo hago, como hace un atleta antes de salir los 100 metros lisos, visualiza y ya tiene el objetivo hecho, y eso es lo que hace, ¿no? Entonces es un poco romper esa excusa de que podemos vivir en el mundo, pero no ser de ese mundo, en ese sentido. O sea,
¿Somos capaces de hacer cosas? Os digo una cosilla sola. Tú has dicho que si podemos, queremos, ¿verdad? Pero también pienso yo, en un pensamiento, que tienes que vibrar en eso que haces. Si no vibras, ya puedes querer, no te va a venir, ¿verdad? Claro, no puedes convertir algo en un dogma. Si tú no quieres, yo no lo voy a hacer. Las cosas no pueden ser dogmas. Uno tiene que entender que la sabiduría es algo inherente al ser humano. No nos la da nadie. Podemos compartir todos y de todos aprender todos, pero no me la da nadie. La desarrollas tú, de tu propia capacidad interna que uno tiene. O sea, el pozo está ahí. Ahora, ¿qué cantidad de agua quiero sacar? Y si quieras saber si está o no está el pozo, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Nadie te lo va a dar, ¿no? Pero lo interesante es, de ese trabajo, dice, pero el esfuerzo debe basarse. Zoroastro, que era alguien que existió un poco antes que el Buda, enseñaba que la pureza de pensamiento, la pureza de palabra y la pureza de acción son los elementos esenciales de quienes se elevan por encima del nivel ordinario. O sea, hay un nivel, vamos a ver, que dice un nivel ordinario, hay una intención de elevarse de ese nivel, ¿no? Porque uno desea hacer ese tipo de cosas. Entonces, para que veamos, Zoroastro, que existió antes que el Buda, ya hablaba de cosas parecidas de las que después el Buda habló. Y a partir del Buda han seguido hablando. O sea, hay principios universales que están ahí siempre, han estado siempre. Con otras palabras, en otras culturas, desconocidas para nosotros, pero han estado y están, y seguirán estando, ¿no? Y luego más tarde aparece el Buda y habla del noble octuple sendero, por reducirlo, ¿no? Y dice algo por el estilo: recta comprensión, recta pensamiento, recta palabra, recta acción, recta ocupación, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Tú parece que dices, esto recto ya se acabó todo, no es fácil, ¿no? Pero uno tiene que traducir. El conocimiento de sí mismo debe posibilitar que a través de, primero, del contacto intelectual con las cosas, con las enseñanzas, uno debe intentar destilar eso en la vida y ponerlo en práctica. La recta comprensión debe ser traducida en un tono equilibrado, es decir, si yo comprendo algo, también tengo que tener cuidado de que no vaya a pensar que yo soy el único que tiene razón, que lo he comprendido yo y nadie más lo entiende. Y esto es así y no de otra manera. El recto pensamiento, cuarto de lo mismo. La recta palabra, pues, para que lo voy a explicar, todos lo sabemos, es decir, hay que tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Y como dice a el maestro, y si no tienes nada que decir, calla. Habría mucho silencio, yo creo, en la vida, ¿no? Si no tuviéramos, o sea, las cosas que son superfluas y que no interesan y que no sirven, que no se dijeran, ¿no? La acción, lo mismo. Entonces, la base, como dice Zoroastro, la base para esto, la pureza de pensamiento, de palabra y de acción. Todo lo que podamos. No hay que ser santito, como diría Isaac, ¿no? Lo que hay que ser es, vamos a decir, un poco más equilibrado en cuanto a no sé, a la forma de vivir. ¿Sí? Que normalmente separamos el pensamiento de la palabra y de la acción, pero si no somos conscientes cómo nos maneja realmente ciertas ideas y ciertas creencias. Pongo un caso. Si nosotros hemos sido educados en que hay un cielo y hay un infierno, hay un premio, un castigo, nuestras acciones están marcadas por ese tema. Y fíjate, y no solamente estoy diciéndote que tenemos que ser creyentes, porque yo no soy creyente, pero me estoy cuestionando que mi vida está mucho marcada y mis acciones han estado marcadas por ese temor, porque desde pequeñita lo he vivido o lo he mamado. Entonces, fija, es que no podemos separar una cosa de otra. Es interesante cómo realmente empiezan por la pureza del pensamiento, la recta comprensión del pensamiento y luego todo lo deriva todo lo demás, porque al fin y al cabo es lo que marca nuestras vidas. Un poco. Pero es que yo pienso, estará tan grabado a fuego que aunque creamos que no somos creyentes y no tenemos ese condicionamiento, está ahí dentro de nosotros. Y que nuestras acciones han marcado mucho, desde bien pequeños, a través de ese movimiento, a través del temor, actuar de una determinada forma, a través de ese premio, castigo, ese cielo, ese infierno. Es un ejemplo simple, que hay muchas más cosas.
por un ejemplo simple. Bueno, todas las cosas, todo este tipo de... Estos son, vamos a decir, aspectos universales para el ser humano, ¿no? Bueno, lo puso el Buda como noble estructura de sendero, ¿no? Para desarrollar, ¿no? Esos aspectos universales en la vida. Pero, claro, la recta comprensión. Yo digo, vamos, sí, comprendo el concepto de la unidad. ¿Y cómo se traduce eso en la vida? Claro, porque tiene que tener una traducción, porque si no, recta comprensión, bueno, comprendes algo, pero la recta comprensión tiene que tener una traducción, forzosamente. O sea, a nivel intelectual se puede comprender algo, o mucho, o todo si quieres, pero la recta comprensión es el que tú entiendas y que eso lo puedas traducir en tu vida. El recto pensamiento. O sea, si sabes que si cuando criticamos a una persona sabemos que eso no se debe hacer, porque sabemos que tiene efectos, ¿no? Pero aún así todo, de tanto en tanto, o muy a menudo lo hago, no hay un recto pensamiento. Yo quería apuntar una cosa, José, perdona. Yo creo que ahí en la recta comprensión eso está enfocado más bien no a las cosas, ni a los libros, ni a las ideas, sino al ser humano. Si tú comprendes a tu prójimo, tienes bastante camino hecho. No sé si me explico. Yo quería comentar un poco siguiendo conmigo. A mí lo que me cuesta de todo esto, yo lo intento llevar a la vida, ¿no? Como tú dices, a la práctica de la vida. ¿Cómo llevo esto a mi vida diaria? Me resulta especialmente difícil y me evoca a la piedra de antes la relación con los demás. No sé qué filósofo decía, el infierno son los otros. Y no que yo sea una persona especialmente, yo tengo bastante buen trato con todo el mundo, o sea, no tengo especialmente relaciones difíciles con los demás, ni mucho menos. Pero sí hay ciertos momentos, o bueno, si sabes, nos desenvolvemos en un contexto educativo difícil, que a lo mejor parece como que la vida va por otro camino de lo que tú vas buscando. Entonces, en ese camino te encuentras con un montón de agresiones. Y yo, sinceramente, no sé muy bien cómo responder a esas agresiones. A veces verbales, a veces hasta pueden ser un poco físicas. Yo, por ejemplo, una palabra agresiva para mí es casi física. ¡Ah, que eres muy sensible! Bueno, pues a lo mejor sí, soy muy sensible, ¿no? Entonces, ¿cómo respondo a eso? Yo recuerdo que cuando era pequeña la religión era pon la otra mejilla. Yo tenía una tía muy católica, mi tía era muy católica y siempre decía, bueno, tú en la humíllate y te ensalzará o algo así. Y yo le decía, pero tita, ¿cómo hace eso? Y decía, sí, hija, porque la obediencia tal, y yo todas esas cosas no me cuadraban, porque yo decía, pues ¿cómo vas a hacer eso, no? Si es que eso tampoco, nunca lo entendía y realmente nunca he sabido cómo responder a la agresión. Si no te defiendes, tampoco estás siendo honesto contigo mismo, ni creo que pueda ser que eso sea bueno para ti. Entonces, realmente ese es un poco lo que me estoy acordando ahora de comprensión. Estoy intentando llevar a ciertas situaciones que yo he vivido que me han agredido. ¿Cómo comprendo eso? ¿Cómo respondo? ¿Cómo...? No sé. Mira, hay en el librito de Luz en el Sendero, hay una parte que es muy interesante, ¿no? Dice, sé el guerrero, pero no actúes como el guerrero. Es decir, una cosa es que uno haga lo que tiene que hacer y otra muy diferente es la identificación con aquello que estás haciendo. Si tú defiendes algo que es injusto, perfecto. Eso, perfecto. Es decir, si yo creo que hay una persona que me está, vamos a decir, agrediendo de una forma determinada, que no sea física, estoy en perfecto derecho de decir lo que pienso y lo que siento. Eso forma parte de la asertividad, de la verdadera asertividad. Y caiga Pero otra cosa es que en el hecho de hacerlo, si yo considero que tengo que hacerlo, lo hago. Ahora, si yo considero que no tengo que hacerlo, no lo hago, ¿no? Pero si yo considero que tengo que hacerlo, porque eso para mí es una agresión que es intolerable y no lo acepto, yo lo digo y lo defiendo. Ahora bien, el trabajo personal es no identificarme con eso que estoy haciendo. Es decir,
Si a la vez que yo le digo a la persona lo que pienso, le añado mala leche. Ya. Por ejemplo, o es agresiva con el agresivo. la asertividad, mira, la relación entre dos personas en el aspecto de la asertividad está en la asertividad pasiva y la asertividad agresiva. La asertividad pasiva es aquella cosa, ¿no?, en la que uno siempre está cediendo el terreno por no discutir con el otro. Estás dejando de ser tú y se lo estás dando a la otra persona. La agresiva es justamente lo contrario. Es la que tú cascas, ¿no? Tú me vas a avisar, vamos, es que me como en la otra parte. Yo no digo que esté mal, estamos viendo el punto. Y luego y luego la asertividad, donde yo te puedo decir, oye Pilar, mira, de verdad, siento que lo que me has dicho me está haciendo muchísimo daño. Si tienes algo que decírmelo, dímelo de otra manera, pero me siento. O sea, estás hablando desde tus sentimientos, ya vas a decir desde tu corazón, ¿entiendes? Estás defendiendo tú lo que consideras que hay que defender, pero no te estoy metiendo material de mi sombra o de mi aspecto negativo sobre ti. Entonces, luego el Señor dice, sé el guerrero, pero no, o sea, lucha como el guerrero, pero no seas el guerrero. En esa identificación con la acción. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Vamos a seguir. Yo, Porque hay veces que... No, habla tú. no, yo con lo de la comprensión creo que es que estamos un poco obsesionados por querer comprender todo, por dar respuestas a todo. El propio Krishnamurti dice que no hay nada que entender, que lo importante es ser conscientes, pero conscientes de todo, de lo que te pasa en cada momento, de tus pensamientos, de cómo te viene la chispa, con lo que ella decía, si hay una palabra de agresividad y tal, que tú sepas que te están agrediendo, pero cómo vas a responder, qué respuesta tu ser va a dar a eso que tú estás considerando una agresión, que a lo mejor para la otra persona no lo es. En una palabra es que tampoco no hay por qué entenderlo todo. Yo por lo menos lo veo así, no podemos pretenderlo. No sé. No sé qué pensáis los demás. Yo lo que quería decir, siguiendo a lo de Pilar, que te entiendo perfectamente, yo tuve que hacer un trabajo de asertividad porque me pasaba algo así. Y yo lo que ha hecho José Luis está genial, porque yo lo que hago, lo que intento hacer, ¿sabes? Es decir, mira esto que me estás diciendo, pero porque estás siendo consciente en ese momento de lo que está pasando. Pero una cosa es que no todo el mundo es consciente de lo que está pasando en un momento determinado. El ser y el bienestar, Yo sé de mucha gente, vamos, que digo, no puede estar, o sea, no puede ser consciente de esto que me está diciendo, de esto que me está haciendo. Es imposible, porque pienso que si fuese consciente no lo haría, no actuaría de esa manera. Sí. Yo por lo menos creo que desde mi punto de vista... Yo me voy a poner, no voy a pensar si la otra persona es consciente o no. Eso a mí de alguna manera no me tiene que modificar mi actitud. Voy a pensar en mi actitud, ¿sabes? Y voy a seguir en esa línea. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es que aunque tiene que ser eso, nosotros no estamos ahí. Estamos de alguna manera a un nivel más cercano de lo ordinario que de lo elevado. Sí. Entonces, no podemos decir, no podemos dejar los dogmas católicos que tú has dicho, nos tenemos que humillar para no sé qué, para cambiar por otro dogma donde ahora sería el dogma de Krishnamurti que nos dice que no tenemos que comprender. Vamos a ver, ni comprendo lo uno ni comprendo lo otro. ¿Qué tengo que hacer? Observar y estar atento, como tú dices. Por supuesto, eso es básico para mí. Darme cuenta de que algo está pasando. Y en la medida en que yo me voy dando cuenta, voy gestionando. ¿Qué va a pasar después? No lo sé, te lo voy a decir. Lo tienes que descubrir, lo tenemos que descubrir cada uno de nosotros. Porque si ahora voy a cambiar, tengo que ofrecer la otra la mejilla, porque no lo entiendo, porque no tengo que comprenderlo, no nos movemos del dogma. Cambiamos uno por otro. Y yo sigo sin comprender, sin entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, por lo que yo creo que lo que te ha dicho José Luis, para mí es lo que a mí me sirve. Primero, una asertividad que sea activa, ¿no? Y que no sea agresiva, por supuesto. Si yo no quiero hacer daño, eso es lo que tengo que intentar, no hacer daño, pero tampoco que ni lo hagan. Claro. Yo solamente quería apostar... tenemos que dar un pasito más, porque me quedan todavía para terminar. Sí. Enseguida, muy bien lo que tú has dicho, y la asertividad y la conciencia, ¿no? Pero si a eso le agregamos, llamémosle comprensión de por qué esa persona ha llegado al punto ese de querer herirnos, también le podemos quitar agresividad en nuestra respuesta. Cada uno tiene que descubrir, finalmente es que eso es lo bonito del trabajo, es decir,
yo recuerdo, ahora te voy a hablar más, yo recuerdo hace muchos años que yo decía, me aburro, ya no me acuerdo de eso, desde hace mucho tiempo, que ya, si uno se mete en cierto fregado en este sentido, se convierte la vida en una cosa muy interesante. Yo creo que uno tiene que ser consecuente consigo mismo, independientemente de que lo haga bien o lo que lo haga mal. Es que eso creo que es muy importante. Yo, para mí, la recta comprensión, la recta como noble octuple sendero, va encaminado a tu punto de verdad en ese momento, no a lo que dicen los otros que es así. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a llevar a mayor comprensión a través de la experiencia, no hay más. Pero fijaros, hay una cosa, ¿no?, que habéis dicho las dos. Pongamos por caso de que yo no puedo, el hecho de que a los demás les moleste o que yo me sienta que me están tratando con agresividad, yo callarme o aguantarme o tratar de eso. ¿No? Uno tiene que intentar actuar desde su conciencia, independientemente de que esté equivocado, ¿no? Y probablemente, a lo mejor, la actuación que tenga, probablemente, aunque no lo haga con maldad, sino desde su conciencia, porque realmente lo quiere hacer, el otro también se lo tome como agresividad. ¿Entendés lo que quiero decir? Perfectamente. Pero es un problema. Es que el problema es que no podemos entrar al juego. No lo voy a decir porque va a molestar. No voy a hacerlo porque sé que esto va a causar un lío dentro de la relación. Cualquier cosa. Es que a veces tenemos que actuar. José, pero si utilizas la asertividad positiva, tú no lo vas a... O sea, a ti te queda claro que tú no vas a utilizar la agresividad. Ahora, el otro lo puede justificar como que tú eres agresiva. ¿Sabes? Pero si tú no haces decir una asertividad, decir, mira, yo siento que lo que me has dicho no tiene sentido, o no tiene relación, o lo que tú quieras, como tú lo quieras expresar, tú no estás siendo agresiva. Que la otra persona lo va a decir porque es una forma de seguir echando los balones fuera, pues como tú bien dices, es que ese regalo ya no es mío, es tuyo. Es que tenemos que aceptar que las cosas funcionan así en el mundo de la relación. No podemos jugar a que esto, si lo hago de una forma o la otra, porque realmente no estamos actuando como Vamos a dar otro pasito. Sí. ¿Puedo dar 10 segundos? Mira, es que el tema está en que, bueno, primero el tema de que, ¿qué prefieres tener? ¿Paz o razón? Que es una gilipollez como una casa y me vais a perdonar. ¿Qué más da? ¿Qué tiene que ver la paz con la razón? Si tu razón es esa, ¿sabes? Si tú crees que es tu razón, defiéndela, pero desde la paz, evidentemente. No tiene nada que ver. Y luego lo otro se me ha olvidado completamente. Lo otro lo voy a poner yo, es un trabajo interior, no es un trabajo de personalidad, es un trabajo interior. Ah, sí, no, pero lo voy a decir. Al final. Al final. Bueno, Venga. el éxito de este camino depende esencialmente de que el aspirante esté bien preparado. El tiempo, el lugar y los demás aspectos de esa índole son factores meramente secundarios. Y aquí prácticamente ya, bueno, prácticamente terminamos. Ahora ya si queréis comentar algunas cosas, ¿no? En relación, estos son ideas, lo anteriormente dicho de Zoroastro y el noble octuple sendero del Buda, lo hago así de manera un poco tipo relato, pues, la mayoría lo conocemos, ¿no? Pero es un poco a modo orientativo. Pero hay un aspecto de las 4 cualidades que vienen en el Raja Yoga, del Leite, pero bueno, el librito de la joya suprema del discernimiento de Shankaracharya, y bien, los antiguos sabios, ¿no? Te hablan de 4 cualidades esenciales para vivir la vida, o para transitar la vida, ¿no? La primera de ellas dice, Viveka, a lo que del maestro también viene en su primera parte del librito, que también es una joya en ese sentido, de que es un trabajo totalmente práctico. Viveka, discernimiento entre lo real y lo irreal. Dice el sabio, esto debe estar al principio y al final del camino. Es algo que no, es una cualidad que no termina de desarrollarse. Claro, porque es que uno empieza, en el primer peldaño uno empieza a hacer cosas muy sencillas y elementales, aunque difíciles de ver hasta ese momento para ti mismo, ¿no? Y empiezas a utilizar, no, pues esto sí, esto de esta manera, entonces empiezas a discernir entre lo que realmente es importante en tu vida y lo que realmente pues, no tiene importancia. Hay cosas que no sirven o sirven de poco y si han servido ya ha pasado a otra época, ¿no? Entonces, primer punto, el discernimiento en el día. No tengo tiempo. Hay en el librito que habréis leído seguramente más de una persona, que yo no he leído, he visto parte. Dios viene en una hambre.
Así, Ah, sí. Dios regresa a una jardín. O Dios regresa a una jardín. Lo poquito que he leído, nunca lo he leído, pero lo poquito que he visto es de que hay una enfermera que se queja de que no tiene tiempo, ¿no? Sí. De las cosas esenciales, su vida no tiene sentido, de que está todo el día trabajando, porque claro, que tiene casa, tiene, bueno, todas esas historias que relata el bestseller este, ¿no? Entonces, el que teóricamente hace de Dios le empieza a encaminar su vida en esa dirección. ¿Tú quieres tener más tiempo? Trabaja menos. Pero no puedo trabajar menos, es que tengo muchas cosas que mantener, pues mantén menos. Entonces, es utilizar el discernimiento en una dirección práctica. A ver, discernimiento entre lo irreal y lo real. Pues lo real es lo absoluto, lo inconmensurable, lo inmanifestado, que está más allá de cualquier manifestación. Y te quedas tan pancho. ¿Y cómo traduces eso en tu vida? Por ejemplo. Entonces, lo más sencillo es empezar con viveka, discernimiento, porque es algo del día a día. De ordenar tu vida con los pensamientos correctos, con la dirección correcta o el discernimiento de lo que realmente es real o no es tanto, o es irreal, ¿no? Vairagya es el desapego o indiferencia. Va en la misma dirección. Va en la misma dirección. O sea, tengo que descubrir lo que es real o irreal, pero acompañado del desapego, de ese vairagya. Entonces, me tengo que ir desapegando de las cosas que son transitorias, que para mí no tienen importancia, porque si tiene importancia no es dogma. Aquí no existe el dogma, aquí existe la investigación, como dice Krishnamurti, es descubrir lo que realmente es Sampati, que sería la tercera de las cualidades, y esta encierra los 6 tesoros de la virtud, que es tranquilidad, ecuanimidad, entrega, constancia, fe. Pero ojo, aquí no puede chirriar los dientes. Fe, dice, creer sin saber es debilidad, creer porque uno sabe es poder. Diferente, ¿eh? Hay diferencia. La fe ciega es una cosa, es debilidad. Las personas que creen, pero porque creen, en el fondo, y sin ser en el fondo, es debilidad. Ahora, si tú crees, porque has descubierto de que la vida tiene otro sentido, tiene otra profundidad, y que tú tienes esos elementos de la vida, eso es poder. Porque esa fe en lo que tú sientes que es, te va a dar la fuerza y la energía para procesar el cambio. Ojo, hay mucha diferencia. Y finalmente, amor. Y luego la cuarta es mumuksuta, el intenso deseo de llegar el intenso deseo de lograr la liberación. En fin, la liberación no es la final, la del Buda, es la liberación de cosas del día a día. Me quiero liberar de apegos, me quiero liberar de cosas que ya no me sirven. Entonces, hay un intenso deseo de lograr esa liberación, viendo y no perdiendo de vista pues todo lo que hemos estado viendo en ese sentido, ¿no? Entonces, pero volviendo al punto tercero de la cualidad, dice tranquilidad, ecuanimidad, entrega, constancia. Son aspectos de la vida que todos buscamos. Yo creo que, salvo pocas personas, el resto buscan algo por el estilo, ¿no? La cuestión es desde dónde lo buscan y cómo lo buscan. Y bueno, esto es lo que quería